Hay momentos que parecen no tener ninguna importancia, instantes que pasan desapercibidos mientras ocurren y que solo con el tiempo revelan que en realidad lo cambiaron todo. En el verano de 1971, una mujer entró en la cocina de su casa como había hecho cientos de veces. No esperaba encontrar nada fuera de lo normal. Era un día cualquiera, hasta que dejó de serlo. Sobre el suelo apareció una imagen. Al principio pudo parecer una simple irregularidad del cemento, pero cuanto más la observaba, más difícil resultaba dejar de verla. Aquel descubrimiento transformó para siempre la vida de una familia y convirtió el nombre de un pequeño pueblo de Jaén en uno de los mayores enigmas de España. Desde entonces, periodistas, científicos, parapsicólogos y escépticos han intentado responder la misma pregunta. Se han escrito libros, se han realizado documentales, se han propuesto explicaciones completamente distintas, y aún así, más de 50 años después, el debate continúa abierto. Eso es lo que hace de Belmez un caso tan singular. No que todos compartan la misma explicación, sino que ninguna ha conseguido cerrar la discusión. En este capítulo no voy a partir de una conclusión. Tampoco voy a intentar convencerte de que algo ocurrió. Mi intención es otra: recorrer esta historia siguiendo el orden en que sucedieron los hechos, hablando de testimonios, analizando las investigaciones y distinguir siempre entre aquello que está documentado, lo que afirmaron sus protagonistas y las interpretaciones que surgieron con el paso del tiempo. Solo así es posible acercarse con honestidad a un caso que más de medio siglo después sigue despertando las mismas preguntas. Quizá al terminar este episodio tengas una opinión más clara, o quizá descubras que la respuesta es mucho más compleja de lo que imaginabas, porque algunos lugares no permanecen en la memoria por lo que demuestran, sino por las preguntas que siguen dejando abiertas. Soy José y esto es Lugares que no duermen. En 1971, nadie viajaba hasta Belmez buscando un misterio. Era un pequeño municipio de la provincia de Jaén. Sigue siéndolo, rodeado de olivares y montañas, donde la vida transcurría al ritmo pausado de la España rural de la época. Los días comenzaban temprano, el trabajo marcaba las jornadas, y las novedades rara vez alteraban la rutina. Era un lugar donde casi todo el mundo se conocía y donde los acontecimientos importantes pasaban de boca en boca mucho antes de aparecer escritos en ningún sitio. Por eso, cuesta imaginar que una historia nacida entre aquellas calles terminara recorriendo todo el país. Pero sin embargo, así fue. Todo comenzó en una vivienda modesta. La casa pertenecía a María Gómez Cámara y a su familia. No tenía nada de extraordinario. Era un hogar construido para vivir y no para convertirse en escenario de uno de los casos más debatidos de la historia reciente de España. En aquel verano nadie podía sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Solo existía la rutina, las tareas domésticas y los pequeños gestos que repetimos sin pensar. Hasta que una mañana, mientras María se encontraba en la cocina, algo llamó su atención. Según contaría años después, sobre el suelo de cemento había aparecido una marca. No era especialmente grande, ni especialmente llamativa. Podía confundirse con cualquier irregularidad del pavimento, lo que viene siendo una simple mancha, una variación en el cemento. María se acercó, observó aquella forma durante unos instantes, y cuanto más tiempo la contemplaba, más difícil le resultaba ignorar la impresión que comenzaba a formar parte ante sus ojos. Ante ellos
aparecieron 2 ojos, una nariz y una boca. Es decir, la silueta de un rostro humano. Nunca sabremos qué pensó exactamente en ese instante, ni cuánto tiempo permaneció observándolo, pero sí conocemos cuál fue su primera reacción. Intentó borrar aquella marca. Y ese detalle resulta importante, porque en aquel momento todavía no existía el misterio. Nadie hablaba de fenómenos paranormales, nadie discutía sobre fraudes, nadie imaginaba investigaciones, ni mucho menos documentales. Solo había una mujer intentando limpiar el suelo de su cocina. Al fin y al cabo, esa era la reacción más lógica. Así que cogió agua, buscó con qué frotar y comenzó a limpiar, convencida de que en unos minutos todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. La marca permaneció. Así que lo intentó de nuevo, con más fuerza, con la misma esperanza de hacerla desaparecer, pero de nuevo, sin éxito. Aquello que había parecido una simple irregularidad seguía allí, y fue precisamente ese fracaso el que cambió el rumbo de la historia, porque desde ese momento la pregunta dejó de estar únicamente en la cabeza de María. Muy pronto empezaría a extenderse entre quienes la rodeaban. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso de un camino que terminaría atrayendo a periodistas, investigadores y curiosos de toda España. Y todo había comenzado con algo tan sencillo como una mancha en el suelo de una cocina. Lo que al principio parecía un incidente doméstico empezó a despertar la curiosidad de quienes vivían alrededor de aquella casa. Los primeros en acercarse fueron familiares. Después llegaron algunos vecinos, y como sucede en tantos pueblos, bastó una conversación para que la noticia comenzara a recorrer las calles de Belmez. Nadie hablaba todavía de un fenómeno sobrenatural. La pregunta era mucho más sencilla. ¿Qué había aparecido realmente en el suelo de aquella cocina? Cada persona respondía de una manera distinta. Algunos aseguraban distinguir con claridad un rostro humano. Otros necesitaban que alguien les señalara dónde mirar antes de apreciar aquella figura. Y también hubo quienes, incluso observándola, durante varios minutos no veían nada fuera de lo común. Ese detalle suele quedar eclipsado por todo lo que ocurrió después. Sin embargo, es uno de los aspectos más interesantes del caso, porque las discrepancias no nacieron cuando comenzaron las investigaciones. Existieron desde el principio, incluso entre quienes contemplaban exactamente la misma imagen. Mientras las visitas aumentaban, la familia decidió actuar. Si el problema estaba en el suelo, la solución era evidente: retirar aquella parte del pavimento y construir una nueva. Según relatan las fuentes de la época, levantaron el cemento donde se encontraba la supuesta cara y colocaron otro en su lugar. Así, durante un breve tiempo, pareció que todo había terminado. La cocina recuperó su aspecto habitual y la rutina volvió a instalarse en la casa. Pero la tranquilidad duró muy poco. Según el testimonio de la propia María y de otras personas que presenciaron aquellos primeros acontecimientos, poco después comenzó a formarse una nueva imagen sobre el suelo recién construido. No era igual a la anterior, pero volvía a recordar de forma inquietante a un rostro humano. Fue entonces cuando el caso cambió de dimensión. Hasta ese momento podía discutirse por qué una imagen permanecía sobre el cemento. Ahora había una pregunta mucho más difícil. Si el suelo había sido sustituido, ¿cómo explicas la aparición de un nuevo rostro? Las respuestas no tardaron en multiplicarse. Para algunos era el indicio de que allí ocurría algo extraordinario. Para otros seguía siendo necesario encontrar una explicación completamente natural. Pero todos coincidían en una cosa: aquello merecía ser investigado. Dicho y hecho, la noticia salió de Belmez, primero llegando a localidades cercanas y después
apareciendo en la prensa provincial y poco a poco comenzó a atraer a periodistas e investigadores procedentes del resto de España. Cada uno cruzó aquella puerta con una idea diferente. Había quienes esperaban demostrar que todo tenía una explicación racional y quien pensaba encontrarse ante un fenómeno todavía desconocido. Sin embargo, antes incluso de iniciarse las primeras investigaciones, el caso ya había conseguido algo poco habitual. Había dividido las opiniones de quienes apenas acababan de conocerlo. Una división que con el paso de los años nunca desaparecería. Aquella cocina ya no pertenecía únicamente a Marián y a su familia. Se había convertido en el escenario de un debate que acabaría trascendiendo las fronteras de un pequeño pueblo de Jaén. Y el siguiente capítulo de esa historia estaba a punto de comenzar, porque ahora entrarían en escena quienes intentarían responder a la pregunta que nadie había conseguido resolver: los investigadores. Cuando un caso comienza a llamar la atención fuera del lugar donde nació, deja de pertenecer únicamente a quienes lo vivieron. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Belmez. Lo que había empezado con una inquietud dentro de la vivienda terminó despertando el interés de personas que nunca habían pisado aquel pueblo. Periodistas, fotógrafos, investigadores, curiosos. Cada uno llegaba con un objetivo distinto. Algunos buscaban comprobar si el fenómeno era real. Otros intentaban descubrir dónde estaba el engaño. Y también había quienes simplemente querían contemplar con sus propios ojos aquello de lo que empezaba a hablar toda España. La casa de María dejó de ser un hogar completamente privado y durante semanas el goteo de visitantes fue constante. Había personas que permanecían unos minutos, otras observaban el suelo durante largo tiempo, convencidas de que cuanto más miraban, más cerca estarían de comprender lo que ocurría. Sin embargo, siempre sucedía algo llamativo. No todos salían con la misma impresión. Quienes esperaban encontrar un rostro perfectamente definido, a menudo se marchaban decepcionados. Otros aseguraban distinguir rasgos que le parecían evidentes. Y algunos afirmaban que las imágenes parecían cambiar con el paso del tiempo. Aquellas diferencias de percepción no resolvían el misterio, pero sí añadían una nueva dificultad. ¿Cómo investigar un fenómeno que no todas las personas interpretan de la misma manera? Fue en ese contexto cuando comenzaron las primeras investigaciones con una metodología más sistemática. Entre quienes visitaron la vivienda se encontraba Germán de Argumosa, una de las figuras más conocidas de la parapsicología española de la época. Su interés dio una repercusión aún mayor al caso y contribuyó a que las caras de Belmez dejaran de verse como una simple curiosidad local para convertirse en uno de los grandes debates del misterio en España. Pero Argumosa no fue el único. Con el paso de los meses acudieron especialistas de perfiles muy diferentes. Algunos con cámaras fotográficas para documentar la evolución de las imágenes y otros registrando medidas, elaborando informes o recogiendo testimonios con la esperanza de encontrar un patrón que ayudara a comprender el fenómeno. Cada visita aportaba nuevos datos y al mismo tiempo nuevas preguntas. Pero la investigación no quedó limitada a quienes visitaban aquella vivienda. Con el paso de los años, el caso de las caras de Belmez fue ocupando un lugar destacado en la divulgación del misterio en España. Reportajes de prensa, documentales, programas de radio y numerosos espacios de televisión volvieron una y otra vez sobre la misma historia. Décadas después de aquel verano de 1971, nuevas generaciones seguían descubriendo Belmez a través de sus programas. Muy pocos casos españoles han conseguido mantenerse durante tanto tiempo en el debate público. Y quizá eso explique por qué incluso quienes nunca han visitado el pueblo reconocen inmediatamente su nombre. Pronto comenzaron a plantearse hipótesis muy distintas entre sí. Desde el ámbito de la parapsicología surgieron teorías como la telergia o la llamada impregnación psíquica, que proponían la posibilidad de que determinadas emociones u acontecimientos especialmente intensos dejaran algún tipo de huella sobre la materia.
Aquellas propuestas despertaron un enorme interés entre los aficionados al misterio. Sin embargo, desde el ámbito científico se respondió que esas hipótesis carecían de pruebas. A partir de ese momento, el debate dejó de centrarse únicamente en las imágenes y también comenzó a girar alrededor de la forma de investigarlas. Mientras unos defendían que el caso exigía explorar fenómenos todavía desconocidos, otros insistían en que cualquier explicación debía sostenerse sobre evidencias objetivas. Y esa diferencia de enfoque marcó el futuro de Belmez, porque cuanto más se estudiaba el caso, más evidente resultaba que no bastaba con observar. También era necesario decidir cómo interpretar aquello que se estaba observando. Las caras seguían allí, pero el verdadero protagonista ya no era únicamente el suelo de aquella cocina. Era el enfrentamiento entre dos formas completamente distintas de entender un mismo fenómeno, y ese debate estaba lejos de terminar. Cuando una historia alcanza la repercusión que tuvo Belmez, llega un momento en el que los testimonios dejan de ser suficientes. Las impresiones pueden despertar curiosidad, pero no bastan para explicar el fenómeno. Por eso, con el paso de los años, la cocina dejó de ser únicamente el escenario de un suceso extraordinario. Se convirtió también en un lugar de estudio. Las imágenes fueron fotografiadas una y otra vez. Se compararon registros tomados en diferentes fechas. Buena parte de ese material sigue conservándose hoy en día. Existen fotografías reales tomadas durante distintas etapas del caso. Fotografías que muestran las imágenes aparecidas en la vivienda. Algunas reflejan figuras que muchos identifican con sorprendente claridad. Otras resultan mucho más ambiguas. Esa diferencia de percepción forma parte del propio fenómeno. Las mismas imágenes que para unos representan rostros evidentes, para otros no son más que formas irregulares sobre el cemento. Y precisamente por eso continúan siendo objeto de discusión. Se examinaron las características del pavimento, se recogieron muestras, se revisaron testimonios y se intentó documentar cualquier cambio que pudiera observarse con el mayor rigor posible, con un objetivo claro. Si aquellas figuras respondían a una causa concreta, las pruebas debían ayudar a identificarla. Sin embargo, los resultados nunca condujeron a una explicación aceptada por todos. Desde el ámbito de la parapsicología, los investigadores interpretaron determinados cambios en las imágenes como indicios de un fenómeno que no puede explicarse. Frente a esa interpretación, otros especialistas defendieron hipótesis mucho más convencionales. Se habló del envejecimiento natural del cemento, de la humedad, de las variaciones en la iluminación con la que se tomaban las fotografías, y también de un fenómeno bien conocido por la psicología, la pareidolia, o lo que es lo mismo, esa tendencia del cerebro humano a reconocer rostros y patrones familiares incluso cuando solo existen formas ambiguas. Todas esas propuestas intentaban responder a la misma pregunta, pero como hemos dicho anteriormente, ninguna consiguió imponerse. El tiempo continuaba pasando y mientras continuaban los estudios, apareció un nuevo elemento que volvió a alimentar el interés por el caso. Durante unas excavaciones realizadas bajo la vivienda, se encontraron restos humanos. A partir de ese hallazgo, comenzaron a surgir nuevas interpretaciones. Las investigaciones lo relacionaron con antiguos enterramientos existentes en la zona. Algunos consideraron que eso reforzaba la hipótesis paranormal. Otros recordaron que la presencia de enterramientos antiguos no demostraba ninguna relación con las imágenes aparecidas en la cocina. Y eso es precisamente lo que muestran las fuentes. Con el tiempo, también comenzaron a difundirse testimonios que hablaban de nuevas figuras en otras zonas de la vivienda, no solo sobre el suelo de la cocina. Algunos aseguraban haber observado imágenes en paredes y otras superficies de la casa. De hecho, existen fotografías sobre ello. Y como ocurre con el resto del caso, estos testimonios han sido interpretados de formas muy diferentes. Sin embargo, sí que forman parte de la evolución histórica del fenómeno y ayudan a comprender
por qué Belmez siguió alimentando nuevas investigaciones durante tantos años. Al final, nunca llegó a establecerse una conexión demostrada entre ambos casos, pero aún así, el descubrimiento pasó a formar parte del relato de Belmez y contribuyó a aumentar todavía más el interés por el caso. Tanto fue así que con los años continuaron apareciendo publicaciones, análisis y nuevas investigaciones, cada una aportando nuevos datos, cada una intentando responder las mismas preguntas de siempre, pero con el resultado de siempre. Quizá esa sea la mayor singularidad de las caras de Belmez, no la cantidad de teorías que han surgido a su alrededor, sino la capacidad del caso para resistir décadas de investigaciones sin que exista una teoría sólida. Ese es el motivo por el que más de medio siglo después continúa siendo el objeto de estudio, no porque todo siga siendo un misterio, sino porque todavía existen preguntas que ninguna explicación ha logrado responder. Después de recorrer las pruebas, las hipótesis y las críticas, solo queda una última parada. No para decidir quién tenía razón, sino para preguntarnos por qué esta historia continúa despertando el mismo interés que hace más de 50 años. Porque quizá el verdadero legado de Belmez no está en sus imágenes, sino en las preguntas que siguen acompañándolas. Más de 50 años han pasado desde aquel verano de 1971. Muchas de las personas que vivieron aquellos primeros días ya no están. También desaparecieron algunos de los investigadores que dedicaron años a intentar comprender el caso, pero la pregunta que los reunió sigue aquí. Con el paso del tiempo, la atención de los medios disminuyó. Las cámaras dejaron de acudir con la misma frecuencia y la casa recuperó en parte la tranquilidad que había perdido. Sin embargo, Belmez nunca volvió a ser un pueblo cualquiera. Su nombre quedó ligado para siempre a uno de los debates más persistentes de la historia del misterio en España. A lo largo de este episodio, hemos hablado de hechos documentados, hemos hablado de testimonios, analizado las investigaciones y también las principales hipótesis que intentaron explicar lo ocurrido, algunas apuntando hacia procesos naturales, otras defendiendo que todavía podría existir un fenómeno que no comprendemos del todo. Ninguna ha logrado cerrar definitivamente el debate. Y quizá esa sea la razón por la que esta historia continúa interesándonos, no porque obliga a aceptar una conclusión, sino porque invita a examinar las pruebas, cuestionarlas y formar una opinión propia. Eso, al fin y al cabo, es también una forma de acercarse al conocimiento. Hoy sabemos mucho más sobre percepción, psicología y análisis de materiales que en 1971. Disponemos de herramientas que entonces ni existían. Y aún así, cuando uno revisa la documentación acumulada durante más de 5 décadas, descubre que Belmez es mucho más que una colección de fotografías o un expediente lleno de informes. Es el punto de encuentro entre las experiencias de quienes aseguraron presenciar algo extraordinario y el esfuerzo de quienes intentaron explicarlo utilizando métodos muy diferentes. Quizá ahí resida su verdadero valor. No en demostrar que una teoría era correcta, sino en recordarnos que la búsqueda de respuestas siempre exige una mirada crítica. Quizá por eso Belmez ocupa un lugar diferente dentro de la historia del misterio español, no solo por lo que ocurrió en aquella casa, sino porque generación tras generación la historia ha seguido contándose. Cada documental, cada libro, cada reportaje ha permitido que el caso llegue a personas que nacieron mucho después de que apareciera la primera imagen. Y ahora yo te pregunto, ¿te crees este caso? Personalmente, debo decir que sí, porque tras ver las imágenes, sin duda, yo reconozco rostros humanos. Pero como hemos dicho, tras hablar de este caso, cada uno
puede tomar sus propias conclusiones. Ahora te pido que vuelvas por un momento a aquella cocina, no a la que apareció en los periódicos, ni a la que recibió la visita de investigadores de toda España, sino a la del verano de 1971. Una estancia sencilla, con un suelo de cemento, y una mujer que interrumpe su rutina porque algo a sus pies llama su atención. En ese instante todavía no existían libros sobre Belmez, ni documentales, ni debates, solo una pregunta. ¿Qué estoy viendo? Tal vez esa siga siendo la misma pregunta que nosotros mismos nos haríamos hoy en día. Y quizá por eso las caras de Belmez continúan ocupando un lugar único en nuestra memoria colectiva. No porque se haya demostrado lo imposible, no porque hayan sido explicadas de forma incuestionable, sino porque representan uno de esos raros casos en los que la historia, la ciencia y la percepción se encuentran en el mismo lugar. Y cuando eso ocurre, lo verdaderamente importante deja de ser encontrar una respuesta inmediata. Lo importante es seguir haciéndose las preguntas correctas. Y es que hay lugares que desaparecen cuando termina la noticia que los hizo famosos, y hay otros que permanecen vivos porque nunca dejan de invitarnos a mirar una vez más. Y Belmez es uno de ellos. Soy José, y esto ha sido Lugares que no duermen. Gracias por acompañarme una noche más. Nos encontraremos muy pronto en otro lugar, donde la historia, la memoria y el misterio vuelvan a cruzarse. Hasta entonces, buenas noches.